Hagamos, digamos este, de la estación espacial, dice, ¿por qué es imposible la siguiente situación? Una estación espacial en forma de rueda gigante tiene un radio de 100 metros y un momento de inercia de 5 por 10 a la 8 kilogramos por metro cuadrado. Una tripulación de 150 personas de masa promedio de 65 kilogramos vive en el borde y la rotación de la estación hace que la tripulación sienta una aparente aceleración de caída libre, dg, o sea, igual a la gravedad de la Tierra. Un técnico investigador es asignado para efectuar un experimento en el cual una bola es liberada en el borde de la estación cada 15 minutos y se mide el intervalo de tiempo que la bola tarda en recorrer una distancia dada. Esto como una prueba para asegurar que el aparente valor de G se mantenga correctamente. Una tarde, 100 personas se mueven al centro de la estación para una reunión. El técnico investigador, quien ha estado realizando su experimento durante una hora antes de la reunión, está triste por no poder atender dicha reunión y su ambiente se deteriora aún más por su aburrido experimento, en donde la bola ha caído de la misma manera durante toda la tarde, para cada intervalo de tiempo. Entonces, la estación es como un disco que da vueltas, ¿verdad? No sé si han visto, tal vez en algunas películas que han salido, entre ellas se encuentra 2001, una odisea espacial, que, digamos, si ustedes logran construir una estación espacial en forma de anillo como esta, ¿verdad? Y hacen que la estación gire, que rote sobre sí misma, entonces la aceleración centrípeta producida puede simular bastante bien a la gravedad. O sea, siempre y cuando la estación gire con la rapidez angular correcta. Entonces, lo que el problema nos dice es que, ok, la estación tiene forma de rueda gigante, ¿verdad? Tiene este radio y tiene un momento de inercia de tanto, ¿verdad? Pero además hay una tripulación de 150 personas de masa promedio de 75 kilogramos que viven en el borde y la rotación y que ellos, digamos, por su propia presencia pueden alterar el movimiento de la estación. ¿Verdad? Si las 150 personas están en el anillo, la nave va a girar diferente al caso en que las 150 personas se vengan al centro del anillo. Porque eso va a cambiar el momento en ese total, ¿verdad? O sea, la ubicación de las personas va a afectar el momento de inercia de la nave. Entonces, lo que tendríamos que hacer es primero calcular cuál va a ser la velocidad angular de la nave cuando las 150 personas están en el anillo. Y luego calculamos cuál va a ser el nuevo momento de inercia de la nave, pero cuando 100 personas se mueven al centro de la estación, para ver qué pasa. Entonces, vamos a decir que la nave es como un anillo gigante, ¿verdad? Y vamos a suponer que las 150 personas están ubicadas cada una en algún punto de la superficie del anillo, ¿verdad? O sea, cada una de estas bolitas representa una persona que se encuentra en el anillo, ¿verdad? Obviamente no voy a dibujar las 150, pero vamos a decir que son 150 para hacerlas distribuidas sobre cada uno de los puntos de la nave. Entonces, ¿cuál va a ser el momento de inercia total? Para calcular el momento de inercia total, lo que voy a hacer es que voy a sumar el momento de inercia de la nave más el momento de inercia de las personas. Cada una de las personas se puede tratar como si fuera una partícula puntual. Entonces, el momento de inercia de la nave, el problema nos dice que es de 5 por 10 a la 8.
kilogramos por metro cúbico, más el momento de inercia de todas las personas, ¿ok? Son 150 personas. Cada una de ellas tiene una masa promedio, bueno, o sea, entre todas tienen una masa promedio de 65 kilogramos. Y cada una de ellas se ubica a una distancia de un radio del centro de la nave, ¿verdad? Y el radio nos dicen que es de, de 100 metros. R minúscula, perdón. R es igual a 100 metros. ¿Ok? Entonces hay que multiplicar esto por 100 metros. En total eso da vamos a ver, para tomar en cuenta la diferencia, voy a escribir esto como 5,00975 por 10 a la 8 kilogramos por metro al cuadrado. Entonces, vean que la diferencia es poca, ¿verdad? Muy pequeña. Entonces, vamos a ver. El momento angular sabemos que es igual a el momento de inercia total multiplicado por la rapidez angular de la nave. ¿Cuál es la rapidez angular? Bueno, no nos dicen cuánto es, pero podemos calcularla para saber cuál debe ser la rapidez angular que provoque que la nave se mueva con una aceleración angular, una aceleración centrípeta que simule la de la gravedad, ¿verdad? Para simular la gravedad, la condición es que la gravedad sea igual a la aceleración centrípeta, o sea, que sea igual a el radio de la nave multiplicada por la rapidez angular al cuadrado. Entonces, la rapidez angular es igual a la raíz cuadrada de la gravedad de la Tierra entre R. Es igual a 9,8 metros entre segundo al cuadrado divididos entre 100 metros. (0,313 radianes entre segundo. Entonces, el momento de inercia total es igual al momento, el momento angular total es igual al momento de inercia total multiplicado por la rapidez angular de la nave. Entonces, esto tiene que ser igual a 5,00975 por 10 a la 8 por 0,313 radianes entre segundo. Y eso va a dar entonces 1,5 1,568 3, 4, 5 decimales. Pongamos 6, 8, 0, 5 kilogramos por metro al cuadrado entre segundo, ¿verdad? Ok, entonces, después, al día siguiente, ¿verdad? O en el momento dado, el problema nos dice que 100 personas, vamos a ver, 100 personas de los 150 que conforman la tripulación se mueven al centro de la estación, ¿verdad? Entonces, cuando 100 personas se van al centro de la nave, entonces,
nosotros tenemos aquí otra vez, tenemos la nave girando, ¿verdad? Sobre sí misma. Ahora, quedan 50 personas que viven en el anillo, ¿verdad? En total hay 50 personas en el anillo, pero 100 personas se fueron al centro. Entonces, esto que está aquí representan 100 personas. Ahora, como hay una masa de personas ubicadas en el centro del anillo, entonces estas personas no contribuyen al momento de inercia, porque al estar ubicadas justamente en el lugar donde está el anillo, esas personas tienen un radio de rotación igual a cero, entonces no contribuyen al momento de inercia. Entonces, ahora, la nueva cantidad de momento de inercia total, ¿verdad? Sería el momento de inercia de la nave más el momento de inercia de solamente 50 personas, que son las que quedaron en el anillo de la nave. O sea, sería 5,0 por 10 a la 8 kilogramos por metro cuadrado, más 50 personas de 65 kilogramos por el radio, que era de 100 metros. El radio medía 100 metros. Y esto da Ay, chicos, perdón, aquí cometí un error. Para calcular el momento de inercia tenemos que elevar la distancia al cuadrado. Claro. Entonces esto da 5,325 por 10 a la 8 kilogramos por metro al cuadrado. Y aquí también. De hecho, aquí no lo había hecho. Hay que elevar 100 metros al cuadrado. Entonces este valor cambia. El momento de inercia con las 150 personas a bordo del anillo debería ser, claro, ahora sí, 5,975 por 10 a la 8. Entonces el momento angular de la nave es 1,87 por 10 a la 8 kilogramos por metro al cuadrado entre segundo. Ok, pues ven que cuando las 100 personas se van para el centro de la nave, el momento de inercia baja, ¿verdad? Antes era de 5,975 por 10 a la 8, pero ahora es solamente de 5,325 por 10 a la 8, o sea, es un poquito menor. Pero, ¿verdad? Cuando las personas bajan, la cantidad de movimiento angular se debe mantener constante. O sea, en otras palabras, quiere decir que ahora nosotros podemos calcular la rapidez angular final imponiendo la restricción de que la cantidad de movimiento angular sea igual al momento de inercia con las 100 personas en el centro, multiplicada por la rapidez angular final. Entonces, la rapidez angular final
va a ser igual al momento de inercia dividido entre I. El momento angular es este, ¿verdad? No cambia. Sigue siendo 1,87 por 10 a la 8 kilogramos por metro al cuadrado entre segundos. Pero ahora usamos el momento de inercia que calculamos acá, cuando las 100 personas se van para el centro de la nave. Esto da 5,36, perdón, 5,325 por 10 a la 8. 325 por 10 a la 8 kilogramos por metro al cuadrado. Y esto da 0,351 radianes entre segundos. O sea, quiere decir que la velocidad angular de la nave cambió ligeramente cuando las personas se fueron para el centro. Entonces, ¿qué implicaciones tiene eso? Bueno, cuando calculamos ahora la nueva aceleración centrípeta, el radio de la nave por la rapidez angular final de la nave al cuadrado, te darían 100 metros por 0,351 radianes entre segundo y todo elevado al cuadrado. Esto da 12,32 metros entre segundo al cuadrado. O sea, esto es mayor que la gravedad. Ustedes saben que la gravedad es 9,8 metros entre segundo al cuadrado. ¿Qué tan grande? ¿Qué tanto más grande? Bueno, si ustedes dividen 12,32 entre 9,8, esto da 1,26 casi. Entonces quiere decir que cuando las personas se van para el centro de la nave, la gravedad de la nave, o sea, la aceleración centrípeta de la nave, sube a 1,26 veces el valor de la gravedad. Entonces, ahí cuando la pregunta lo que decía, vamos a ver qué era lo que decía la pregunta exactamente. La pregunta lo que decía era que el técnico investigador, quien ha estado realizando un experimento durante una hora antes de la reunión, está triste por no poder atender dicha reunión y su ambiente se deteriora aún más por su aburrido experimento en donde la bola ha caído de la misma manera durante toda la tarde, para cada intervalo de tiempo. Bueno, no debería ser el caso porque lo que está diciendo es que en la nave el valor de la gravedad cambió y de hecho aumentó. Entonces, esa sería la explicación. O sea que cuando las personas se van para el centro de la nave, aumenta la rapidez angular, ¿verdad? ¿Por qué aumenta? Porque disminuye el momento de inercia. Entonces, aumenta la rapidez de la nave y por lo tanto, aumenta la aceleración centrípeta y aumenta entonces el valor de la gravedad percibida dentro de la nave. O sea, que realmente no es la gravedad, realmente lo que experimentan es simplemente la aceleración centrípeta a bordo de la nave. Bueno, entonces ya con eso terminamos con esta pregunta. ¿Hay alguna duda? Profe, la de a la par entra en los temas, el de ¿Vale? giroscopio. La de la par, como un cono invertido, por No, decirlo así. no porque este es de la sección 11.5 y lo que entraba era solamente la 11.2, 11.3 y 11.4.
O sea, no debería entrar ni la 11.1 ni la 11.5. O sea, vea que de hecho el único problema que viene de la 11.5 es este, ¿verdad? O sea, es un temilla un poco complicado. Pueden verlo si quieren, pero eso no va a entrar en el examen, en el quiz, quiero decir. Ok, ¿alguna otra duda? Profe, yo tenía una duda, pero es con una del tema pasado. No sé si podría explicarlo un toquecillo. ¿Cuál es su duda? Es sobre el 26, es que no sé cómo se hace. El de una, ¿cómo se llama? Una catapulta. Este, Eh, no, el del 26, tema dice. pasado. Del tema, bueno, el del quiz de esta semana. Es la página, a ver, 281, no, 82. ¿Cuál es? El primero que sale ahí, el, sería el 26, creo. Sí, sí, el 26. No, el 26 no sale acá. El 29 Ah, bueno, es el de, bueno, el de ese objeto. ok, ok. Ay, lo acabo de poner. Un objeto con masa de 5.1 kilogramos se une al extremo libre de una cadena ligera enrollada alrededor de un carrete de radio R igual a 0.25, no ponen las unidades, supongo que son metros, y masa M igual a 3 kilogramos. El carrete es un disco sólido libre para girar en un plano vertical sobre el eje horizontal que pasa por su centro como se muestra en la figura. El objeto suspendido se suelta a partir del reposo a 6 metros por encima del piso. Determine la tensión en la cuerda, la aceleración del objeto y la rapidez con la cual el objeto llega al piso. Compruebe su respuesta al inciso C utilizando el modelo del sistema aislado, o sea, usando consideraciones de energía. Ok, vamos a ver. O sea, la parte D la vamos a hacer al final. Entonces, ok, vamos a la pizarra. Imagínense que aquí está el carrete, ¿verdad? Una rueda, un disco, ¿verdad? Y aquí está la cuerda que sale sosteniendo el peso. Entonces, el carrete tiene un radio R constante, R mayúscula. El carrete tiene una masa M mayúscula. Mientras que el peso tiene una masa M minúscula. Entonces, vamos a ver. Hay que hacer dos cosas. Primero, hay que hacer sumatoria de fuerzas a la masa M y por otro lado hay que hacer sumatoria de torques al disco. Y hay que relacionar una cosa con la otra. Entonces, vean, nosotros sabemos que el bloque está cayendo, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos sumatoria de fuerzas al bloque,
decimos, sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a la masa del bloque, M minúscula, ¿verdad? Por la aceleración. Claro, vea que como está bajando, o sea, el objeto se está moviendo para abajo, ¿verdad? Viene para abajo, entonces quiere decir que está acelerando hacia abajo. Entonces hay que tener un poquillo de cuidado con eso. Voy a llamar a esto entonces la aceleración del bloque en Y. ¿Ok? ¿Cuáles son las fuerzas? Tenemos, eh, tenemos la tensión que va para arriba y el peso que va para abajo, ¿verdad? No quiere decir que la tensión se contrarresta con el peso, porque el bloque está acelerando. O sea, quiere decir que la sumatoria de fuerzas no da cero. Entonces, la tensión menos el peso del bloque es igual a la masa por la aceleración en Y del bloque. Después, para el disco, esto era para el bloque, y para el disco tenemos que hacer sumatoria de torques igual al momento de inercia del disco multiplicado por la aceleración angular del disco. El único torque que está actuando sobre el disco es el que le produce la tensión. La tensión jala hacia esta dirección, ¿verdad? Y el brazo de palanca de la tensión es igual al radio del disco. ¿Hacia dónde apunta el torque? Bueno, si ustedes aplican la regla mano derecha, les tiene que quedar que es positivo, porque cuando ustedes cierran la mano derecha, R cruz T da positivo, ¿verdad? Al menos cuando lo vemos desde esta perspectiva. Entonces, quiere decir que la tensión por el radio del disco es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Falta otra cosa más. Hay que suponer que el disco, o sea, que el carrete se comporta como un disco sólido. Entonces, hay que utilizar la fórmula conocida para el momento de inercia de un disco. Voy a devolverme un momento al libro y aquí vamos a irnos a un momento el capítulo 10. Vamos a buscar a dónde estaba la tabla de momentos de inercia, eso es importante. Aquí. Vamos a suponer que el carrete es como un cilindro sólido, un cilindro muy plano, ¿verdad? Entonces, el momento de inercia es 1/2 por la masa por R al cuadrado. La masa del disco, ¿verdad? Entonces, I es igual a 1/2 de la masa del disco por el radio del disco al cuadrado. Entonces, quiere decir que la tensión por el radio del disco es igual a 1/2 por la masa por el radio del disco al cuadrado por la aceleración angular. Ok, entonces, ahora falta una cosa más. Tenemos que relacionar la aceleración angular del disco con la aceleración de caída del bloque. Entonces, para este caso, hay que utilizar algo muy parecido a la condición de rodadura, ¿verdad? Deberíamos decir entonces que ya voy, esperen, nada más déjenme ver el problema otra vez. Deberíamos decir entonces que la condición de rodadura implica que la aceleración angular del disco tiene que ser igual, bueno,
pongámoslo así, la aceleración de caída del bloque AY tiene que ser igual a la aceleración angular del disco multiplicada por el radio del disco y un menos. ¿Por qué un menos? Porque el disco está, porque el bloque está cayendo, es negativo. Entonces, mientras que el disco va ganando rapidez angular, ¿verdad? El, el bloque va disminuyendo su velocidad, o sea, disminuye porque va para abajo, ¿verdad? Se vuelve cada vez más negativa. Entonces, combinamos las dos ecuaciones. La tensión menos el peso es igual a la masa del bloque por la aceleración en Y, mientras que la tensión por el radio es igual a un medio de la masa del bloque por el radio al cuadrado por alfa. O sea, es un medio de la masa del bloque por radio al cuadrado por menos la aceleración en Y dividido entre el radio del disco. Vamos a ver si tiene sentido. Ya sé, en lugar de dejarlo en términos de H, bueno, dejémoslo en términos de T, no importa. Está bien. Entonces, la primera pregunta lo que nos pide es averigüe cuánto es la tensión. Entonces, para encontrar la tensión, lo que voy a hacer primero va a ser despejar a Y. Entonces, AY es igual a T menos la masa del bloque entre la masa del bloque, ¿verdad? T menos mg entre m. Y también es igual a menos T por R. Esto sería menos un medio de m por R por AY. Pues esto es igual a decir que la tensión es igual a menos un medio por m por AY. Entonces, AY tiene que ser igual a menos la tensión, bueno, pongámoslo diferente, es igual a menos 2 veces la tensión entre m, mayúscula. Entonces, a partir de esto, nosotros podemos despejar la tensión. La tensión entre m minúscula más 2 veces la tensión entre m mayúscula es igual a m minúscula por g entre m minúscula, o sea, es igual a g. Y esto es igual a la tensión multiplicada por 1 entre m minúscula más 2 entre m mayúscula igual a g. Es igual a la tensión por, abajo hacemos m minúscula por m mayúscula. Y aquí hacemos m mayúscula más 2 veces m minúscula. Y una vez que mandamos a despejar la tensión, entonces nos queda que la tensión es igual a m minúscula por m mayúscula por g dividido entre m mayúscula más 2 veces m minúscula. Entonces ahí llegamos a la respuesta, ese es el valor de la tensión. Vean que para contestar esta pregunta tuvimos que hacer primero, ¿verdad? Sumatoria de fuerzas para el bloque y sumatoria de torques para el disco. Después, la pregunta B dice, ¿cuál es la aceleración del bloque? O sea, ¿cuánto vale AY? Bueno, AY la puedo sacar con esto, ¿verdad? La tensión es igual a menos un medio por la masa, ¿cómo era? Por la masa del disco por AY. Entonces, quiere decir que AY es igual a menos 2 veces la tensión entre la masa del disco. Y la tensión ya la sacamos, es esto. Entonces, esto es igual a menos 2 entre la masa del disco por m minúscula, m mayúscula, gravedad, entre m mayúscula más 2 veces m minúscula. La aceleración del disco, del bloque es menos 2 veces
m minúscula por la gravedad entre m mayúscula más m minúscula. Numéricamente, ¿verdad? Esta cantidad tiene que ser menor a la gravedad, o sea, porque el disco cae más despacio que la gravedad, asumiendo, claro, que la masa del bloque sea muy grande, ¿verdad? Pero Brian, ¿no es más 2M? En el denominador. Más 2m, claro, que che que lo vio, con razón, no me estaba cerrando algo. Sí, toda la razón, ahí va 2m. Ahora sí, sí, ahora sí, claro. Sí, entonces, vean, dependiendo del valor que tenga m mayúscula, esto que está acá, digamos, la magnitud de esto es menor que G. Entonces quiere decir que el bloque cae más despacio de lo que caería normalmente en caída libre. La pregunta se dice, ¿cuál es la rapidez del bloque? Bueno, pero el problema nos da datos, ¿verdad? Eso tenía datos numéricos. Déjenme revisar nada más. Claro. M minúscula, vamos a ver, M minúscula era 5.10 kilogramos. M mayúscula era igual a 3 kilogramos. Y el radio era igual a 0.25 metros. Entonces quiere decir que AY es menos 2m minúscula por G entre m mayúscula más 2m minúscula. Menos 2, 5,1 kilogramos por 9,8 entre 3 kilogramos más 2 por 5,1 kilogramos. Entonces esto es igual a menos 7,57 metros entre segundo al cuadrado. Entonces, la pregunta C del problema dice, ¿a qué rapidez cae el bloque cuando ha descendido una altura de 6 metros, ¿verdad? Entonces, cuando baja 6 metros, entonces ustedes ahí lo que hacen es simplemente aplicar esta fórmula. Velocidad final en y al cuadrado es igual a la velocidad inicial en y al cuadrado más 2 veces la aceleración en y por la altura que cae, ¿verdad? H sería igual a 6 metros. O sea, esto es una adecuación de la ecuación, una adecuación de la fórmula de caída libre, ¿verdad? Simplemente decimos que la velocidad final en y es menos raíz cuadrada de v inicial en y al cuadrado más 2 veces a y por h. Cambiemos h, no pongamos h, pongamos mejor y final menos y inicial para que sea lo más parecido posible a las fórmulas que ya conocemos. Y final menos y inicial. Y final menos y inicial. Entonces decimos que y final es igual a 0, y inicial es igual a 6 metros. Pues cerramos raíz.
Y nos queda que la velocidad final en y es igual a menos la raíz de 0 al cuadrado más 2 por 7 menos 7,57 metros entre segundo al cuadrado por 0 menos 6 metros. Y esto da menos 9,53 metros entre segundos. Luego, lo otro que dice es, compruebe su respuesta utilizando energías. Entonces, realmente lo que tendremos que hacer para el caso de usar la fórmula de energías es decir entonces que la energía inicial del sistema es igual a la energía final. ¿Sí? La energía inicial es simplemente la energía potencial que tiene el bloque cuando se encuentra a una altura h. La energía final sería cuando esa energía se transforma en energía cinética. Pero vean que para este caso la energía cinética tendría que ser 1/2 de la masa del bloque por la velocidad final al cuadrado más 1/2 por el momento de inercia del disco por la rapidez angular final al cuadrado, donde la rapidez angular final es igual a la velocidad de caída del disco, del bloque dividido entre el radio del disco. Y el momento de inercia es 1/2 de la masa del disco por r al cuadrado. Entonces, el momento, la energía final sería 1/2 de la masa del bloque por la velocidad final del bloque al cuadrado más 1/2 por 1/2 de la masa del disco por radio al cuadrado por la velocidad final al cuadrado entre r al cuadrado también. Se cancelan las r's y esto nos queda que es igual a 1/2 de m minúscula más 1/4 de m mayúscula por v final al cuadrado. O sea, e final sería igual a, aquí ponemos 4, aquí ponemos 2 veces m minúscula más m mayúscula por v final al cuadrado. ¿Verdad? Ahí lo que hice fue simplemente homogeneizar las fracciones. Y al aplicar la condición de igualdad de energías, entonces MGH es igual a 2m minúscula más m mayúscula entre 4 por v final al cuadrado. V final al cuadrado es igual a 4 veces m minúscula por g por h entre entre 2 veces m minúscula más m mayúscula. V final es igual a menos la raíz de 4 veces m minúscula por g por h dividido entre 2m minúscula más m mayúscula. 4 por 5,1 kilogramos por 9,8 por 3 metros entre 2 multiplicado por 5,1 kilogramos más 3 kilogramos. Ah, aquí no eran 3 metros, aquí eran 6 metros, perdón, 6 metros. Y eso da menos 9,53 metros entre segundo. Eso, vamos a ver si concuerda con lo que tuvimos antes. Sí, concuerda, ¿verdad? Da lo mismo. Es menos 9,53 metros entre segundo.
Entonces, lo que yo hice, lo que yo acabo de hacer, ¿verdad? Fue comprobar que la fórmula de movimiento acelerado coincide con la fórmula de conservación de la energía. Vean que técnicamente este no era un problema de caída libre, porque para hacer caída libre tiene que acelerar con la gravedad, y este bloque no acelera con la gravedad, acelera con esta aceleración, que es distinta a la gravedad, ¿verdad? Pero al final, las fórmulas de energía coinciden porque yo lo que estoy haciendo es que estoy considerando dentro de la energía cinética, ¿verdad? Tanto la del bloque en caída libre como la del disco que se está moviendo en movimiento rotacional. Y cuando hago la igualdad de energías, entonces me da esto. Me da menos 9,53 metros entre segundo. Bien, ¿dudas? Profe, yo tenía una consulta con el que está abajo de ese problema. ¿Qué se podría usar? ¿Energías o torque? Es que como no hay, digamos, una altura inicial para usar energías. Ah, ¿cuál problema? El que está abajo del que acaban de hacer, ese es el 31. No, el 30 o el 31. El ¿Cuál de los dos? 31, perdón, el Ah, bueno. 31. Es que como no hay una altura como para poner un punto inicial de hacer energías. Ok, dice, un disco sólido uniforme de radio R y masa M es libre de dar vuelta sobre un pivote sin fricción a través de un punto sobre el borde. Si el disco, si el disco se libera desde el reposo en la posición que se muestra en el círculo azul, ¿cuál círculo azul? Me imagino que se refiere a este círculo negro. ¿Cuál es la rapidez de su centro de Profe, masa? creo que se refiere al anaranjado, porque después dice punteado. Ah, ok. Si el disco se libera desde el reposo en la posición que hacemos en el círculo anaranjado, ¿verdad? ¿Cuál es la rapidez de un centro de masa cuando el disco llega a la posición indicada por el círculo punteado? ¿Cuál es la rapidez cuál es la rapidez del punto más bajo en el disco en la posición punteada? ¿Qué pasaría si repite el inciso A con un aro uniforme? Vea, para esta pregunta se puede usar energías, ¿verdad? Lo que pasa es que usted tiene que saber cómo plantear su nivel de referencia. Veamos. Aquí está el círculo anaranjado y y aquí está el círculo negro. Vean, o sea, digamos que es el mismo círculo, ¿verdad? Nada más que este está bajando para acá. Entonces, ustedes lo que tiene que fijarse es en qué punto se encuentra al principio del problema el centro de masas del disco anaranjado. Ahora, vea que el centro, vamos a ver, el centro se encuentra aquí y después se va a encontrar acá, ¿verdad? Entonces, ¿a qué altura se encontraba el centro al inicio del problema? Bueno, digamos que este va a ser mi nivel de referencia, esta línea negra que estoy dibujando acá, ¿verdad? Entonces, ¿a qué altura se encuentra el centro al principio? ¿Sí? A una altura que es igual, a una altura que es igual al radio del círculo, ¿verdad? Cae a una altura que es igual al radio del círculo. Entonces, ¿cuál sería la energía inicial? Bueno, sería energía potencial nada más, ¿verdad? Tendríamos que la energía inicial es igual a la masa del disco, bueno, del disco, ¿verdad? Por la gravedad por la altura inicial, como parte del reposo. Entonces esto es igual a M por G por R, ¿verdad? Y la energía final
ya entonces cuando llega la energía final, aquí la altura es 0. Entonces esto es nada más la energía cinética. Ahora, nosotros podemos tratar este problema como un cuerpo que está rotando alrededor de este punto de acá, ¿verdad? Que el disco no se despega de este punto. Entonces, vamos a decir que esto es igual a 1/2 de momento de inercia por la rapidez angular al cuadrado final. Pero ¿cuál va a ser el momento de inercia? Bueno, el momento de inercia va a ser igual al momento de inercia en el centro de masas más la masa por el radio al cuadrado. Okay. Aquí lo que yo estoy aplicando sería una versión del teorema de ejes paralelos. ¿Okay? Vean que en la tabla del libro dice que el momento de inercia para un cilindro es 1/2 de m por r al cuadrado. Pero esta fórmula solamente es válida o solo es aplicable cuando el disco está rotando alrededor de su centro, ¿verdad? Pero en este caso no es así, sino que está rotando alrededor de este punto. Entonces, nos desplazamos una distancia r del centro de masas y por lo tanto el momento de inercia sería igual a 1/2 de m por r al cuadrado más m por r al cuadrado. O sea, sería igual a 3/2 de m por r al cuadrado. Entonces, la energía final sería 1/2 de I por omega final al cuadrado. O sea, es 1/2 por 3/2 por m por r al cuadrado por omega final al cuadrado. O sea, es igual. Vean que 1/2 por 3/2 son 3/4. 3/4 por m por r cuadrado omega final al cuadrado. Entonces yo digo que E inicial es igual a E final. mg por r es igual a 3/4 de m por r cuadrado omega final al cuadrado. Yo puedo despejar omega final al cuadrado y me queda que es igual a 4/3 de g entre r, ¿verdad? Porque las masas se cancelan y yo cancelo un radio acá con un radio acá. Por lo tanto, omega final es igual a la raíz cuadrada de 4/3 g entre r. Entonces, ¿cuál es la velocidad? Vamos a ver, la pregunta A lo que pide es ¿cuál es la velocidad del centro de masas cuando llega al punto más bajo? Bueno, la velocidad del centro de masas, vean que el centro de masas está girando a una distancia r del punto del pivote, ¿verdad? Una distancia r. Entonces sería r por omega final. O sea, sería, bueno, aquí sería r mayúscula, ¿verdad? R mayúscula por omega final. O sea, sería r mayúscula por la raíz cuadrada de 4/3 g entre r. Que yo creo que el problema no nos dice cuánto mide el radio. Entonces hay que dejarlo así. Es un problema algebraico. ¿Y a qué velocidad se mueve el punto más bajo en el disco? Bueno, el punto más bajo en el disco, por su parte, se encuentra a una distancia de 2r, ¿verdad? Se encuentra rotando a esta distancia, 2r. Entonces, el punto más bajo es igual a 2 veces r por omega final. 2 veces r por la raíz cuadrada de 4/3 de g entre r. O sea, el doble de rápido, diríamos, ¿verdad? Porque tiene un radio de rotación que es el doble de grande.
¿Dudas? Profe, siempre entonces, si no dan altura, es correcto ponerlo arriba. O sea, no verlo como se veía en el dibujo. O sea, es que lo que pasa aquí es que no le dan la altura. Recuerde que usted puede medir la altura desde cualquier nivel de referencia. Eso no importa. Entonces, para este problema, lo más conveniente tal vez era medir las alturas con respecto a este punto. O sea, con respecto al centro del círculo cuando pasa por debajo de esta línea. Entonces, si usted define, o sea, usted dice que esta altura es igual a 0, entonces esta altura tiene que ser R, ¿verdad? En realidad sí le dan la altura. Lo que no le dan es el nivel de referencia, pero usted lo puede poner donde usted quiera. Lo puede poner aquí, entonces le queda que la altura es R. Ok, profe, eso era, nada más. Gracias. Ok. Está bien. Bueno, chicos, entonces nos vemos el lunes, ¿les parece? Profe, para comenzar a hacer la pregunta 41 de este tema, del de esa semana, se podría hacer, bueno, es uno de los extra, preguntas extra. Del capítulo 11, Ajá, la 307. 41. Ajá, sí. Ahí. Sí, sí, era así. Bueno, ahí está. Los nativos del norte de Sudamérica usan boleadoras para cazar aves y animales. También no me lo Una llevo. boleadora puede consistir de 3 piedras, cada una con una masa M, en los extremos de 3 cuerdas ligeras con una longitud L. Los otros extremos de las cuerdas se amarran juntos para formar una Y. El cazador sostiene una piedra y gira las otras 2 piedras sobre su cabeza. Ambas piedras se mueven juntas en un círculo horizontal de radio 2L con rapidez v sub 0. En el instante en que el componente horizontal de la velocidad se dirige hacia la presa, el cazador suelta la piedra de su mano. A medida que la boleadora vuela a través del aire, las cuerdas rápidamente toman un ordenamiento estable con ángulos constantes de 120 grados entre ellas, como muestra la figura. En la dirección vertical, la boleadora está en caída libre. Las fuerzas gravitacionales que ejerce la Tierra hacen que la unión de las cuerdas se mueva con aceleración descendiente g. Usted puede ignorar el movimiento vertical mientras procede a describir el movimiento horizontal de la boleadora. En términos de ml y v sub 0, calcule la magnitud de la cantidad de movimiento lineal de la boleadora en el momento de liberarla y después de su liberación. La rapidez horizontal